En esta sesión vamos a hablar sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes en el marco de las organizaciones, de nuestras propias organizaciones. En la sesión anterior veíamos que la violencia contra los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres es un problema global que está arraigado en las prácticas culturales, sociales, económicas. Y esto significa reconocer que la violencia no es algo que pasa allá afuera de nuestra organización, sino que también en la medida que nosotros, cada uno de nosotros ha sido socializado en culturas donde la violencia de género y la violencia contra los niños es algo normal, es posible también que existan prácticas que la naturalicen o la omitan, ¿cierto? O hagan que no tengamos ningún tipo de respuesta si enfrentamos situaciones de violencia. Entonces, lo fundamental es que podamos reconocer qué tipo de violencias podrían surgir en el marco de nuestro trabajo cotidiano. Quizás los niños y niñas podrían ser golpeados o amenazados durante las reuniones de los GAC porque interrumpen el trabajo, por su madre o otra de las mujeres que están ahí, por una promotora o porque por alguien del grupo que intente mantener el orden. O una niña podría ser abusado mientras su madre se concentra en las tareas del grupo o en el marco de las labores diarias. O los niños podrían no estar yendo a la escuela o estar en situaciones de peores formas de explotación y trabajo infantil. Quizás las mujeres podrían estar sufriendo violencia intrafamiliar o ser víctimas de acoso o explotación por parte de algún miembro de nuestra organización. Es muy importante que nosotros podamos identificar cuáles son los obstáculos que impiden reportar casos de violencia infantil, violencia contra niños, niñas, adolescentes y también la violencia contra las mujeres. Porque si lo analizamos bien, es muy posible que cada uno de nosotros como trabajadores podamos identificar situaciones de violencia. Un niño o una niña podría contarte, ¿cierto? O podría surgir en el marco de una conversación en el grupo, ¿cierto? Que sufre violencia, que lo golpean o que, en fin. Alguien más podría contarte a ti que cree que un niño está haciendo o está en una situación de riesgo o de maltrato. ¿Mm? Quizás tú mismo puedas observar lesiones físicas frente a la cual nadie da una explicación satisfactoria. O algo en la conducta de un colega o de una joven, o en cómo se relacionan, ¿cierto? Te hace abrir una señal de alerta. ¿Mm? O quizás el propio comportamiento de una niña o niño podría indicar que está sufriendo alguna situación de violencia. O quizás puedes observar directamente una situación de violencia. Lo que tenemos que tener todos claro es que los niños y las niñas tienen derecho a estar protegidos frente a la violencia. Eso es un derecho. Todos los niños deberían contar con estas condiciones. Y para que esto sea posible, todos los adultos tenemos la responsabilidad de proteger a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Porque toda forma de maltrato, de abuso, de abandono generan daños reales, potenciales a la salud, a la vida, al desarrollo y a la dignidad de los niños. Por lo tanto, detenerlo es una prioridad. Tanto la violencia como el abandono o cualquier forma de maltrato se mantienen porque hay silencio, porque hay secreto, porque hay tabú, porque nadie prefiere o todos prefieren no hacer nada frente a una situación que puede parecer muy compleja. Y claro, podría ser una limitante que no se tenga toda la información. Por lo mismo es importante generar las denuncias para que pueda tenerse claro cuál es el contexto. Y es fundamental tener claro que los niños y las niñas no mienten frente a situaciones de violencia sexual. Primero, porque no tienen el bagaje, ¿cierto? La experiencia de una sexualidad adulta como para referirse a ella. Y aun cuando pueden surgir casos donde la posible situación de denuncia de abuso de parte de ellos fuera una, comillas, mentira, a la base vamos a descubrir siempre que hay situaciones de daño que han afectado a los niños y a las niñas como, digamos, producto también de la violencia. Y lo que es más importante, en la medida que no hacemos nada, los agresores podrían seguir cometiendo abusos contra niños y niñas, otros niños y otras niñas, ¿cierto? Y entonces esto no parar nunca.
¿Mm? Por supuesto que existen obstáculos para hacer estas denuncias. Las actitudes generalizadas hacia niños y hacia las mujeres, ¿cierto? En relación a que el castigo es por algo, por una razón justificada, porque se lo merecen, porque es una forma de disciplinarlo. A veces porque ahí vemos tanta violencia en el entorno, ¿cierto? Eh, ya en una situación, un clima de temor generalizado, un caos, ¿cierto? Que hace parecer que una situación de violencia contra los niños no es un gran problema. Por ejemplo, si estamos en una colonia, en un barrio rojo, donde las maras tienen mucha presencia, quizás si vemos una situación de violencia infantil, no ni siquiera la valoremos como un problema de violencia. ¿Mm? Quizás hay obstáculos como la falta de soporte o el aislamiento que hace que eh, no puedan contar con los apoyos necesarios para realizar los procedimientos de denuncia. O falta de acceso, ¿cierto? A quien pueda y tenga el poder y la voluntad de ayudar a intervenir frente a una situación de violencia. ¿Mm? Muchas veces un obstáculo importante para hacer las denuncias de las situaciones de violencia es que hay una falta de conciencia de que eso es un problema, de que eso es incorrecto, de que eso no debería ser así. Y por otra parte, siempre nos encontramos con el hecho de que los agresores niegan los actos de violencia. Desde los niños vamos a ver que también existen barreras. Los niños muchas veces no hablan de la violencia que sufren porque tienen miedo a ser amenazados, porque creen que ellos tienen la culpa, porque tienen miedo a represalias o que pasen cosas aún peores, por ejemplo, como secuestrarlos o robarlos. Muchas veces no tienen otras alternativas ya que dependen de los abusadores para recibir los cuidados, la alimentación. No quieren meter a quienes son abusadores en problemas, tienen dificultad de comunicación o aprendizaje, ¿cierto? Que les dificulta entender, eh, ¿cierto? O poder expresarse. Pueden que no tengan un vocabulario para poder explicar lo que sucedió porque no forma parte de su experiencia. No tienen mucho miedo de que no les crean, no tienen a quién recurrir, no conocen o no reconocen lo que les pasó como violencia. Por otra parte, ¿por qué los trabajadores no hablan? También existen barreras no solo de parte de los niños, sino que también de los propios trabajadores y trabajadoras de una organización. Miedo a perder el estatus en el trabajo o miedo a perder el trabajo, miedo a sentir represalias contra ellos mismos, contra las víctimas, contra posibles testigos o contra sus propias familias, ¿cierto? Miedo de generar malos entendidos, no saber qué hacer o qué procedimiento seguir, no saber a quién recurrir. A veces malas experiencias anteriores confirman el hecho de que no debemos y no tenemos que hacer nada. Pensar de que si la situación se mantiene así es porque, y nadie ha hecho nada, es porque no es realmente un problema. O asumir, por el contrario, que es una práctica normal, cultural y que entonces las cosas son así y no tienen que transformarse. Una política de protección infantil nos ayuda precisamente a enfrentar este tipo de obstáculos. Una política de protección infantil es un sistema que se dirige a nuestra organización que trabaja en favor de los niños para protegerlos de cualquier forma de maltrato o abuso que surja en el marco del trabajo cotidiano que desarrolla nuestra organización. Y esto es bien importante, es un sistema, ¿cierto? Es un conjunto de acciones que va a permitir que los niños puedan estar seguros y protegidos en las prácticas normales o en las actividades normales que desarrolla la organización. ¿Y esto por qué? Porque los niños y las niñas que participan en nuestra organización a través de nuestros proyectos deben sentirse seguros y protegidos. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como organizaciones que nos reconocemos como garantes y que somos garantes de derechos de los niños. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si de verdad todos los niños y las niñas en nuestros proyectos se sienten seguros o protegidos o es algo que nosotros creemos, ¿cierto? ¿Creemos que ellos están o realmente ellos lo están? Entonces lo que hay que tener en cuenta es que la política de protección infantil institucional es una estrategia, ¿cierto? Que responde que no son medidas aisladas o solamente declaraciones de buenas intenciones, sino que son herramientas concretas, ¿cierto? Que nos permiten identificar potenciales riesgos
generar acciones y medidas preventivas para reducir esos riesgos y saber qué hacer en casos de violencia o abuso que pueden surgir en el marco del trabajo de la organización. Y los propósitos de una política de protección infantil fundamentalmente son tres: que los niños y las niñas estén protegidos, que los trabajadores y los equipos estén protegidos y que la organización esté protegida. Entender esto y la relación entre esto es fundamental. No existe nada que pueda asegurar una protección total frente a la violencia, pero seguir criterios, procedimientos y una estrategia conocida, consensuada y puesta en práctica por todos ayuda a reducir los riesgos potenciales que pueden sufrir los niños, las niñas, los adolescentes durante el trabajo de nuestra organización y a través de nuestros proyectos. Pero también esto trae beneficios no solo a los niños, sino que también a los propios equipos, porque al implementar estos criterios de acción común que permiten identificar cuáles son los riesgos, generar medidas de protección, ponerlas en práctica, reportar las preocupaciones y tener procedimientos claros, esto ayuda a que los niños, que los propios trabajadores tengan claridad sobre el comportamiento que se espera sobre ellos mismos hacia los niños y las niñas, y por lo tanto da un patrón a seguir con respecto a cómo también cualquier trabajador está seguro de que está realizando las acciones adecuadas que son correctas para proteger a los niños y las niñas. Y también la organización está más protegida cuando cuenta con una política de protección infantil, porque al implementar estas estrategias, estos criterios, las propias organizaciones ponen en claro su compromiso con mantener a los niños a salvo. Y estos criterios ayudan a que las mismas organizaciones vayan progresando hacia mejores prácticas que permitan minimizar los riesgos y evitar potenciales situaciones de agresión o abuso en su propia organización, y por lo tanto genera una actitud proactiva tendiente a minimizar riesgos y actuar de manera responsable frente a situaciones de abuso y de violencia contra los niños. Entonces es esencial que la política la política de protección infantil institucional y sus procedimientos estén por escrito, o sea, sean formales, sean parte de las expectativas de la relación laboral que, que trabajadores tienen con su propia organización, y que éstas sean conocidas por todo el personal, pero especialmente que sean puestas en práctica, y que al ponerlas en práctica esto implique también que los grupos metas, las mujeres, los niños saben de la política y saben también cómo utilizarla.